No todas las revoluciones hacen ruido. No todos los cambios tienen que ser radicales que creen un caos. Hay veces que un pequeño cambio, no preocuparse por agradarle a todo el mundo, pensar en uno mismo, desear y hacer lo que uno desea en cada momento, dormir una siesta cuando todo el mundo está esperando que tú estés despierto o despierta, dormir la mañana, cortarte el pelo, ponértelo rubio o rojo o verde o azul o sencillamente raparte la cabeza. Esas son unas pequeñas rebeldías. Así es, rebeldía también es renunciar a ese trabajo que no te gusta, que te hace trabajar horas de más, que no te da paz y que llegas a tu casa llevando los problemas del trabajo. También rebeldía es alejarte de esas amistades que no te hacen bien o sencillamente dejarle de hablar al familiar y romper con el estereotipo de que solo porque es la sangre hay que perdonarle cualquier cosa que hagan por muy mala que sea, porque de eso no va la vida. También rebeldía es dejarlo todo y irse de vacaciones porque te lo mereces y porque tu cuerpo te lo pide. Hay muchas formas de rebeldía, así que qué mejor que hablar de eso, ¿no? Claro, y hoy vamos a hablar de eso, de las pequeñas rebeldías. Súbele que esto empieza, ritmo arriba, mente abierta. Dos generaciones, dos maneras de pensar. Lo que uno no se atreve, aquí se viene a hablar. Susana Pérez, Sabrina Hernández. Experiencia que responde, energía que pregunta. Cuando se juntan las voces, la conversación explota. Otras sin nombre, conéctate, ya empezó. Sabrina, tú eres rebelde, tú fuiste rebelde, cuéntame. Mira, siempre he sido muy rebelde. Mi mamá decía que yo era una rebelde sin causa, porque independientemente de que era la reina del piso, porque vivía cayéndome y escondiéndome y correteando por todo el barrio, como decíamos en Cuba, también he hecho lo que nadie se esperaba. Por ejemplo, pasé de ser la niña estudiosa a ser la rebelde de la familia, que había salido de lo que todo el mundo esperaba, que era que fuera a la iglesia los domingos. No es que dejé de ir a la iglesia, pero bueno, empecé a hacer cosas que no estaban bien, ¿no? Y ahí empezó mi rebeldía de cierto modo. Que no estaban bien calificadas por quién. Por la sociedad en ese momento. Ya. Y eso me llevó a perder muchísimas amistades. Pero yo feliz, ¿para qué les voy a decir? No es algo que se escaló a un trauma, al contrario, era un grito que necesitaba. También fui rebelde cuando decidí no estudiar como mi mamá quería, sino como yo quería. He sido rebelde en muchas cosas que si me pongo a hablar ahora tampoco es que tenga que ser un libro abierto. Pero sí, soy muy rebelde. ¿Y tú? ¿Eres rebelde? Siempre fui rebelde. Yo igual sufrí una metamorfosis cuando era una niña. Yo era una niña demasiado tranquila, demasiado obediente. O sea, no había razón tampoco para la rebeldía. Yo recuerdo, y lo recuerdo a mi mamá diciéndome, ay, mijita, ensúciate la ropa, rompe algo, no sé, grita, ponte, ensucia un mueble, porque yo era una niña muy tranquila, muy tranquila. Después nació mi hermana, no quiero decir que le vaya a echar la culpa a mi hermana, pero sí hubo un cambio completo de la dinámica familiar. Ya yo dejé de ser la princesa del cuento. La preferida. La preferida, ya yo dejé de ser el centro de atención. Además, triunfó la revolución, mi papá se metió de lleno en ese proceso, mi mamá y mi papá se divorciaron. Entonces hubo un caos en mi vida que me hizo ser muy rebelde, muy, hasta el punto, bueno, me casé a los 17 años, a los 18 tuve mi primera hija y a partir de ahí todos eran actos de rebeldía. A día de hoy todavía tú eres muy rebelde. Sí, todavía yo soy muy rebelde. Ya he aprendido como ver, no a limar, sino a Bajarle dos revoluciones. Bajarle dos revoluciones a la vida. Pero sí soy rebelde, nunca me ha importado lo que piense la gente de mí. No, nunca me ha preocupado eso. Qué bueno. Por eso no entro en litigios en las redes sociales. A veces me dicen, ¿te enteraste de que? No, yo no me enteré de nada porque mi algoritmo
lo que me enseña Es que es ese lo creado. que a mí me interesa ver, que es cosas interesantes, aprender de historia, aprender de el mundo, aprender de geografía, de música, de arte, de animalitos, de Comedia niños, cuando te sale otra cosa. comedia, cuando me sale ahí que empiezo a ver tonterías de esas y me divierto y me entretengo, pero fuera de eso no me interesa más nada. Pero sí, soy rebelde. Además, siempre he hecho, está feo que lo diga, pero siempre he hecho lo que me ha dado la gana. De una manera u otra. A contrapelo o a favor, pero siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Te ha O sea, salido. siempre me ha salido o me he salido con la mía. Exacto. De alguna manera, sutil, directa, con guerra, con batalla, sin ella, batalla silenciosa, pero siempre he logrado mi objetivo. Eso es lo importante, yo también. Pero ¿hasta qué punto tú crees que hay rebeldías buenas y rebeldías no tan buenas? O sea, ¿cuándo puede ser beneficioso o cuándo puede ser perjudicial ser rebelde? Bueno, yo creo que una rebeldía, como te decía tu mamá, sin causa, que eso tu mamá te lo decía por una película, Ah, ¿sí? que se llama Rebelde sin causa, de James Dean, fue creo, si no fue la última, fue una de las últimas, pero además James Dean murió muy, muy, muy joven. James Dean es un actor que fue ícono en los años 50, bellísimo, de la época de cuando empezó Paul Newman, Marlon Brando, todos eran jóvenes, esa pléyade, y él se mató en un accidente automovilístico. Y él hizo una película que es un clásico del cine norteamericano, que es Rebelde sin causa. Por eso te lo decía. Yo creo que cuando tú no tienes causa, tú no tienes una causa, pues la rebeldía es inútil. Si es una rebeldía individual, que tú dices, bueno, yo voy a hacer lo que me da la gana, y a mí me importa tres pitos lo que diga la gente, pues tiene alguna causa, que es sencillamente tu libertad. También a veces la rebeldía, esa rebeldía sin causa, te lleva a molestar o agredir o incidir de una manera incómoda en la vida de los demás. Porque ahora yo digo, ay, yo soy rebelde y yo llego aquí y le digo a Samuel, mira, no te voy a saludar porque no me da la gana, no me mires, qué sé yo. Eso es una rebeldía que no tiene absolutamente ningún sentido y que no aporta nada. Claro que no. Sí, no. Entonces a veces la gente dice, no, Es que mira, es que ella está loca. no No, está no, loco. no, cuidado, no. Una cosa es que tú seas rebelde en tu vida y otra cosa es que tú me agredas, que tu rebeldía llegue un momento en que me agreda o me afecte mi vida. Yo creo que esa es la diferencia entre una rebeldía y otra, ¿no? Eso está muy bien. Igual que yo ahora me hiciste acordar de los niños cuando van por ahí a las casas que yo no los soporto. Si usted tiene niño, enseñe a que las cosas no se tocan. Que van tocando los adornos y las cosas y te dicen, niña, controla a tu niño. Y dices, ay, es que él es un poco rebelde. En serio. No, lo que es un poco malcriado. Exacto, lo que es un malcriado. No, pero mira, yo creo que como bien tú estabas explicando, hay rebeldías y rebeldías. Por ejemplo, los cubanos yo creo que somos rebeldes desde hace muchísimo tiempo, a pesar de que hubo unos rebeldes ahí que no lo han hecho muy bien, pero bueno, también lo hacían sin saber qué venía después. Porque no son adivinos, no había bolita de cristal en ese momento, ni en este. Pero hay rebeldías muy buenas que nos pueden llevar a resultados. Porque yo recuerdo que yo tuve un jefe que él era insoportable, ¿sabes? Él era una persona súper vulgar, súper dura, que te hacía pasar pena delante de cualquiera. Y cuando yo me le rebelé, hasta ese día yo le dije todo lo que pensaba y le dije, o cambias o hoy es el último día porque yo no tengo necesidad, tú no eres mi papá, tú no me querías, tú no me nada, para que yo te tenga que aguantar esto. Entonces, y desde ese día, pudimos tener una mejor relación. Hasta que después me fui, ¿no? Pero bueno, tuvimos una mejor relación. Porque hay cosas y cosas. Y sobre todo en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos, la rebeldía te da por todas partes. Uno tiene que tener cuidado porque las flechas vienen. Pero sí es bueno imponerte y rebelarte, porque estar así lo que hace es que te vaya muy mal en la vida. Todo el mundo te quiere meter el pie y eso no lo podemos permitir. No, tú sabes lo que pasa también, que la falta de rebeldía ha traído como... Hay un problema de esta generación que se ha llamado de cristal, que
los niños ahora sienten que los agreden y no son capaces de manejar esa... A lo mejor este es otro tema y me estoy yendo, pero bueno, me llama la atención. No son capaces de manejar esas situaciones. En Cuba no pasaba eso y eso hasta en el humor a veces lo escenifican. Que dice una madre o un padre en los Estados Unidos y una madre o un padre en Cuba. En Cuba tú llegabas y decías a tu mamá o a tu papá, "Ay, me pegaron en la escuela". ¿Y qué te decían? Pues ve y métele. No, lo primero que te preguntaban era, ¿Y tú te defendiste? ¿qué tú hiciste? Mi hijo tenía 2 amigos que todavía son amigos de él, pero eran más grandes que él de edad y más grandes de edad, eran igual, pero eran más grandes de tamaño. Mi hijo era un fideo. Y además practicaban deportes y eran muy fuertes. Y sus padres practicaban deporte, incluso el padre era campeón de pesa, qué sé yo, bueno, en fin. Y siempre abusaban de él, siempre. Y un día llegó llorando, no, que fulanito, que me dieron, qué sé yo. Le dije, bueno, ahora tú vas a la casa, tocas a la puerta. Cuando te abran la puerta, tú le vas para arriba y le entras a piñazo a los 2. Y si tú no vienes para acá contándome que le entraste a piñazo, te vas a fajar conmigo y a mí tú no me puedes pegar. Así que aprovecha. Efectivamente, como me tenía más miedo a mí que a ellos, fue para allá, tocó la puerta, el padre de los niños abrió y él le fue para arriba sin darle absolutamente ninguna explicación, ni hubo absolutamente una palabra que cruzara. Les entró a piñazo a los 2 y se acabó el bullying. Se acabó. Porque hay momentos en que uno tiene que decir, no, se acabó. Claro. Esto ya no da más. Aquí no nos hacemos responsables de actos de violencia, por favor. No es que eso es lo que le estemos recomendando. No, yo no estoy, yo no estoy recomendando nada. Yo estoy poniendo un ejemplo. Ahora, por supuesto, en las escuelas cuántas broncas había entre los muchachos. Samuel, en tus escuelas, cuando tú eras niño, tú no te fajabas con los muchachos. ¿Alguna vez te botaron de la escuela o te suspendieron? Sí, en Venezuela se suspendían. Sí, te suspendían y todo. Sí. Bueno, yo no me acuerdo. ¿En Cuba suspendían No, en Cuba también? no, en Cuba no. En Cuba lo que te podían poner era un arte en el expediente. O sea, que ellos eran fanáticos del arte en el expediente, que todavía no sé si tenía alguna consecuencia, creo que no más que un papel ahí. No sé si alguien llegó a perder el preuniversitario o algo, no sé la verdad. Pero nada, que los cubanos... Pero cuando tú tenías un problema en la escuela, Samuel, a ver, porque tú que eres venezolano, ¿qué te decía? Que tú llegabas y decías, ay, me dijeron esto, ¿qué te decían tus padres? No, nada, que era un R-I-C-O-N. Pero te preguntaban, ¿qué tú hiciste? Bueno, realmente mi papá no se enteraba mucho, porque yo me caía, Ah. pero sí. Él sí se defendía. Pero ellos ni se enteraban. Ellos no se enteraban. Eso es bueno. Yo tampoco lo decía, porque yo recuerdo una vez, yo estaba en 6º grado, que de hecho yo le tengo que agradecer mucho a mi amiguita de ese entonces, que me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a entrar para el baño, vamos a fajarnos para que tú aprendas a defenderte, hija, porque eres muy penca. ¿Entiendes? Y gracias a eso, pues ya después ya yo decía, ¿qué cosa? ¿Qué? Porque antes me decían, ¿qué? Y yo, ay, no, espérate. Y una vez me dieron golpe en la escuela, yo estaba en 5º, qué sé yo, y llego a la casa y le digo al papá de mi hermana que me habían dado golpe. Y me dice, pues usted va a ir a la escuela, coge una silla y se la vas a meter por la cabeza. Y yo llegué a la escuela, cogí la silla y la mamá que me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo tiré la silla para el piso y por poco me la tiro yo en la cabeza porque tenía mucho miedo. Y gracias a esa muchacha fue que ya después pude, porque Entonces eras penca. súper penca. Bueno, mira, yo nunca me he fajado, honestamente. Nunca me he fajado, no, ni de niña ni nada. Pero sí me hacían bullying porque yo era muy, muy, muy flaca. Ay, a veces sí, muy flaca. linda. No. Era bonita, pero no tenía nada. Era cara, o sea, pelo, ojo y no tenía más nada. Lo demás era un hilo. Y había un compañero de la escuela, en la secundaria. Además, yo era muy cumplidora. Sí, tú eras la puntualita. Claro, no te dejaban la saya por encima de la rodilla. Ah, ¿no? No. Tenía que ser por debajo de la rodilla. Yo andaba como una monja con una saya de anormal. Después ya me desperté y empecé a subirla. La enrollabas en la cintura, porque si le ponías el dobladillo, sencillamente te lo cortaban. Pero bueno, la enrollabas por la cintura. Cuando llegaba la directora o la maestra, que se yo, tú te bajabas la saya y estaba normal. Bueno, siempre iba por el pasillo y él me decía, niña, se te salen 2 hilitos de la saya. Y siempre me agarraba. Y yo me miraba y me decía, no, perdona, son tus piernas.
Ay, por eso. De verdad. Ay, qué de malo, verdad. pero ¿y por qué? Pero sí, pero fíjate si yo en esa época era ingenua e inocente, que tú dices, bueno, te puede coger una vez, Claro, ¿no? pero varias. Pero varias veces. ¿Y tú? Y yo siempre, niña, oye, se te salen 2 hilitos de la saya. Y volví a mirar a ver si de verdad tenía Ay, 2 hilitos de la saya. pobrecita. Después nos hicimos amigos. Qué bueno. Un día en el comedor yo tomé la decisión de que si me decía eso otra vez, yo le iba a tirar La bandeja. la bandeja. Bueno, No había yo bandeja. todavía cogí la época De plato. de platos y Ay, qué sé yo, pero qué bueno, esa es otra bueno. historia. Pero no, ese día nos hicimos amigos, no sé por qué, empezamos a conversar, nos hicimos amigos y ya. Ese era el bullying más... Yo tenía una amiga que se llamaba Susana de la Maza, era su apellido. Y siempre andábamos juntas. Y éramos Susana de la Maza y Susana del Hueso. Pero ya ese bullying no lo hacíamos nosotras mismas, Ah, ¿eh? ya. O sea, ya yo me lo hacía, Susana de la Maza y Susana del Hueso. Dios mío. Pero sí, después no, después me desperté y después no No hay quien te pare. hay quien me pare. Y yo realmente reconozco que yo también hacía mucho bullying y hacía muchas cosas. Hacías. No, espérate que me levanto. Hacías. Haces. Es que Rectifica a la audiencia. Es que nosotros venimos de una familia, o sea, en mi familia, quien no soporta el bullying se tiene que ir. No queda otra. No, nosotros no permitimos que nos hagan bullying, porque nosotros nos hacemos bullying nosotros mismos. Y entonces tenemos como un entrenamiento, ¿entiendes? Sí, no, Tenemos un yo sé entrenamiento. que tú eres Pro Max X y todas las letras por ahí para allá. Eres Y muy eso nos divierte mucho. No, nos yo divierte sé. mucho. Y el que lo Además, yo tengo- recibe- Mi humor es muy negro. Negro, no. Negro. Yo El tengo tuyo es humor púrpura. negro, no. Lo Púrpura. siguiente. Púrpura, mamá, es púrpura. Como mira, como el vestidito. Pero mira, hablando de, para por supuesto también mencionarlo, de rebeldías en la relación, yo creo que uno de los actos más rebeldes que yo he hecho en una relación fue irme sin avisar. Que la persona llegó y no había nada mío. Ya, yo me había ido. Me llamaba para preguntarme, obviamente, dónde estás, qué pasó, pero no dije nada. Me fui en absoluto silencio. Y tiempo después, 2, 3 meses, cuando yo creía que era necesario, porque la persona seguía insistiendo en tener una explicación, me senté y lo conversé. Pero lo mejor que pude hacer en ese momento fue irme. O sea, esa persona sí sabía porque yo me había ido, ¿no? Pero bueno, parece que quería oírlo de mi boca. Y creo que fue el proceso correcto en el momento exacto, a pesar de que yo tenía 17 años. Pero lo sufrí, pero me fui sin avisar. Y eso yo lo vi como un acto de rebeldía, porque lo más malo que hay, yo siempre lo he dicho, es la ignorancia. Cuando tú ignoras a una persona, aunque esa persona lo esté haciendo mal, esa persona no puede evitar sentirse como una basura. Y eso me gustó. ¿Tú has sido rebelde así de irte sin avisar? ¿O nunca te has ido sin avisar? Tú eres de la que hace mucho ruido. No, yo nunca me he ido sin avisar porque yo nunca, o sea, yo siempre he estado en mi lugar. Yo nunca he estado en el lugar de otra persona. Yo nunca he vivido en otra casa que no sea la mía. En todo caso, se han ido, pero yo no me he tenido que ir nunca de ningún lugar. Oye, tú, qué bien, me gusta. Eso lo voy a empezar a aplicar en mi Claro, vida. porque yo vivo sola desde que tengo 18 años. Claro, pero ¿y si, por ejemplo, él vivía solo? ¿Y a mí qué me importa que viviera solo? ¿No podías ir para su Si casa? si yo tenía la mía, ¿para qué me iba a ir para otro lugar? Qué buena es. Bueno, qué ¿de quién grande. vamos a hablar hoy? Oye, vamos a hablar de Lucille Ball. ¡Ay! Lucille Ball es una actriz, o fue una actriz que fue una de las actrices más importantes del Hollywood de los años 50. No solamente del cine, sino de la televisión. Es la protagonista de I Love Lucy, que todo el mundo en algún momento debe haber visto un capítulo de esa serie. Que sigue siendo, a pesar de que, imagínate tú, en los años 50 ya tiene como 70 y pico de años de realizada. 75 años. Sigue siendo muy simpática, muy buena. Además, un humor blanco, no necesitaba ni malas palabras, ni burlarse de ningún defecto físico. Era un humor muy blanco, era un humor realmente
a mí me causa una gracia tremenda. Ella tuvo muchas rebeldías, pero siendo mujer en un entorno completamente masculino, dirigió una productora que se llamaba, Dios mío, Lu era la comunión del nombre de ella y del apellido de... Tú sigue hablando de Lucy. Yo, mira, se lo dije, no pregunte que no sé cómo se llama la productora. Y ella sigue siendo creativa. Bueno, ella estuvo casada. Primero, la primera rebeldía fue casarse con un cubano. Imagínense ustedes en los años 50, un latino y cubano aquí en los Estados Unidos y en Hollywood. Desilu se llamaba la productora. Ya. Desilu. Ahora me acordé. Desilu. Las ideas me vienen. Te viene. Dan vuelta, pero con me pausa, vienen. pero le viene. Desilu. Ella dirigía esa compañía, pero no solamente la dirigía, sino que escribía los guiones, ella los producía, ella era la cabeza pensante de esa productora. Pero, para orgullo nuestro de los cubanos, su marido, Desiderio Arnáez, por eso se llama Desilu, la compañía, la productora, fue el hombre que introdujo la tercera cámara en el estudio de televisión. Esa tercera cámara que tenemos, que nos toma a nosotras dos, hay una para mí, una para Sabrina y una para las dos. Esa la introdujo él. Fue la primera persona que grabó, me imagino que en un formato que no es el videotape, debe haber sido Kinescopio, grabó todos los capítulos, obligó a la productora mayor, a Hollywood, que grabara todos los capítulos, y de eso estuvieron viviendo los hijos y vivieron ellos muchísimos años de las regalías de la retransmisión de eso. Fue la primera mujer que salió embarazada en televisión. Wow, oye, cuando el código Hain, ¿no? ¿Era como se llamaba? Sí. Hain, el código Hain no permitía, o sea, se hacía una película, se hacía una serie que se yo, la mujer estaba embarazada, paría y jamás en la vida se le veía la barriga. Exacto. La barriga la tenía en otro lugar guardado. Bueno, pues ellos además televisaron todo el proceso del comienzo del parto, todo el tiempo del embarazo, con ropa de embarazada, como se usaba en esa época, las blusitas sueltas así, las sayitas de embarazada. Ella era la directora, ella hizo cosas maravillosas. Además, las rebeldías eran a partir del humor. Que es tan fresco y tan bueno, ¿no? Pues hay rebeldías desde el drama o desde la sexualidad o desde muchas cosas, porque hay muchas formas de ser rebelde. Pero es bueno y además que todavía... Y también fue rebelde porque, perdóname que te interrumpa, fue rebelde porque en esa época en que divorciarse era un escándalo, se divorció. Porque Desiderio tenemos que agradecerle muchas cosas, pero era tremendón, tremendón. Hay una película que se llama bueno. En fin. Que es Bardem y Nicole Kidman. Hacen esos dos personajes. En la serie son 4 personajes, ellos 2 que son en matrimonio y 2 vecinos. Sí. Y entonces siempre tenían una figura, o casi siempre tenían una figura invitada. Y son muy graciosos. Búscanlo porque no se van a arrepentir. I Love Lucy. Y esa fue una rebelde, pero una rebelde con causa. Y además, no solamente con causa, sino con provecho y con resultados. Seguro. Yo creo que a lo largo de la vida las mujeres hemos sido muy rebeldes y hay pruebas de ello porque, bueno, las mujeres han hecho tantas cosas maravillosas que vamos a estar hablando a lo largo del podcast, desde el dishwasher porque no tengo ganas de fregar y que se me arruine la manicure, hasta la bolsa que ya lo hemos hablado. Y yo creo que, bueno, cuando se habla de rebeldía, Marilyn Monroe, que a día de hoy todavía sigue siendo un referente de una mujer empoderada, sexy, pero a la vez glamurosa, geminiana, con un coeficiente intelectual a la altura de Einstein. O sea, hay que hablar también de ella, ¿no? Porque era hermosa y mira cuántos años han transcurrido y todavía sigue siendo vista como un exponente a nivel mundial. ¿No es verdad? Así mismo. Y hay muchas rebeldes más. Nosotros somos rebeldes y seguiremos siéndolo. No hay de otra. Bueno, y si tú eres rebelde y si quieres revelarnos tu rebeldía, contárnosla, ya sabes que puedes hacerlo.
¿A qué teléfono? Al 786-854-0218. Está a tu disposición. Puedes enviar el audio a través de WhatsApp y, por supuesto, lo vamos a compartir con la audiencia. Esta hermosa mujer es Susana Pérez. Y ella es Sabrina Hernández. Y esto es Podcast Sin Nombre. Súbele que esto empieza, ritmo arriba, mente abierta.